Y hoy día vamos a continuar el estudio de los preceptos o las reglas de entrenamiento, como se llaman en Pali Sikkhapada. Y nosotros en las clases anteriores hemos estudiado algo muy importante, que es saber qué significa acción, kama, qué significa curso de acción, kamapata, y qué significa las puertas de acción, kamadwara. Y voy a compartir el cuadro que hizo Miguel para un poco recapitular eso y después continuar. Entonces nosotros aquí tenemos, vamos a empezar a leer eso de la última columna, los 3 entrenamientos. Entonces nosotros tenemos... Como si fuera Pali, venerable. ¿Cómo? Perdón. Como si fuera Pali. Claro, en la gramática Pali normalmente empezamos de atrás para adelante. Al final, el verbo normalmente está al final de la oración. Sí, exacto. Entonces tenemos sila, que es la virtud, samadhi, que es la concentración, y paña, que es la sabiduría. Entonces son los 3 entrenamientos de las enseñanzas del Buda. Y nosotros explicamos que aquí tenemos las 3 puertas. Kaya Dwara, cuerpo, la puerta del cuerpo. Pachi Dwara, la puerta del lenguaje. Y Mano Dwara, la puerta de la mente. Entonces aquí nosotros tenemos que entender la equivalencia entre la virtud o sila, que corresponde únicamente a esas 2 puertas, ¿no? Cuerpo y lenguaje. Y aquí nosotros tenemos las acciones, ¿no? Por ejemplo, matar, robar, conducta sexual ilícita, son acciones que corresponden a la puerta del cuerpo. Lenguaje falso, lenguaje divisorio, difamar, lenguaje áspero y lenguaje frívolo corresponden a la puerta, son 4, a la puerta del lenguaje, ¿no? Y después tenemos 3 acciones mentales únicamente, que son codicia, mala voluntad y concepción errónea. Entonces, y nosotros explicamos también de que tenemos que establecer la correspondencia de las puertas con las realidades últimas. Entonces, la puerta del cuerpo en realidad es una propiedad material producida por la conciencia, que en Pali se llama kaya viñati, que nosotros lo traducimos al español como expresión corporal. Y la puerta del lenguaje es otra propiedad material, que en Pali se llama vachi viñati, que es traducido como expresión verbal, ¿no? Pero la puerta de la mente en realidad es la conciencia de continuidad vital, ¿no? Es por donde surge el proceso cognitivo de la puerta de la mente. Entonces, por favor, tener en cuenta este cuadro. Y también nosotros explicamos que kama, explicamos que kama es la volición asociada con conciencias insanas, conciencias sanas, hermosas del efímero sentido, y asociada con las conciencias sanas de la materia sutil y asociada con las conciencias sanas inmateriales, ¿no? Entonces eso es lo que normalmente técnicamente se llama kama, y esa volición genera una potencialidad y esa potencialidad es lo que se llama sati, con doble T, achaya, la fuerza de la condición o la fuerza de la condicionalidad, que establece el vínculo entre la volición
y el efecto o el resultado, que puede ser las conciencias resultantes. ¿Cuántas conciencias resultantes hay en total? ¿Cuántas hay? 15 y 8 y 5 y 4. 15 y 8, 23 y 5, 28 y 4, 32. Hay 32 conciencias resultantes mundanas y también esa volición produce propiedades materiales producidas por el kama. Entonces, ¿cuántas propiedades materiales producidas por el kama hay? Los que han estudiado Vedanta. ¿Está bien? 10, ¿no? 10. No. ¿No? No. Pero no importa, total. Ah, 30. No. ¿Tampoco? No, entonces no. La de los impulsos. Bueno, hay dos tipos de propiedades materiales producidas por el kama. Propiedades materiales únicamente producidas por el kama y propiedades materiales que pueden ser producidas por el kama y también por otras causas. Pero no vamos a entrar en eso, pero simplemente, ya vamos a estudiar eso después. Entonces, lo importante es saber discernir, distinguir estas tres cosas. Kama, puertas del kama, ¿no? Que ahí están, y el curso completo de acción, o el curso Kama Pata es curso de acción, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos eso, todo lo que sigue no va a ser tan complicado. Ok, entonces ahora vamos a compartir la presentación. Y en la clase anterior nosotros comenzamos a estudiar cada uno de los reglas de entrenamiento y entonces empezamos a estudiar la primera regla de entrenamiento y estudiamos la segunda. No está de más repasar esas dos cosas, no son muchas láminas. Entonces, primero, el primer precepto es matar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que uno mata? ¿No? Entonces uno normalmente mata un ser sintiente, pero nosotros tenemos que entender la definición de ser de acuerdo con el Abhidhamma, de acuerdo con las realidades últimas. Entonces, lo que nosotros denominamos pano, literalmente pano significa algo que respira, pero esa definición tampoco es muy precisa. Entonces, la definición precisa es la continuidad de los agregados, ¿no? Entonces, Kanda Santati significa continuidad de los agregados, y esa continuidad de los agregados, continuidad es porque los agregados surgen y cesan. Surgen y cesan. Surgen y cesan. O sea, eso es una continuidad. Pero esa continuidad es posible porque existe lo que se llama la facultad vital, ¿no? Entonces, mientras exista la facultad vital, entonces, yo no me acuerdo quién dijo muy bien, creo que fue Miguel, la propiedad vital material, ¿no? Es lo importante aquí, que también es una propiedad material que es producida por el kama. O sea que todos los seres sintientes tienen esa propiedad material que se llama Jivita Indriya. Rupa Jivita Indriya, que es la propiedad material, la facultad vital, literalmente material. Esa es la traducción de Rupa Jivita Indriya. Entonces un ser sintiente y esa propiedad material, Rupa Jivita Indriya, que es la facultad vital material, es una propiedad material producida por el kama. O sea, de que, por ejemplo, los árboles o las piedras, las plantas, no tienen Rupa Jivita Indriya. No obstante, tienen vida, podríamos decir, pero esa propiedad material carece, está ausente en esos. Entonces, esa propiedad material que se llama Rupa Jivita Indriya, que es lo que permite que exista esa continuidad de los agregados.
Entonces muy, muy precisa la definición de pano, ¿no? Que significa ser sintiente, algo así, ¿no? Entonces eso es la primera definición. Y entonces nosotros en la clase anterior, no está de más repasar, vimos la definición de matar, un ser sintiente, ¿no? Entonces, con respecto a un ser sintiente, pana, tasmin pana, digamos, eso con respecto. Matar significa la abolición de matar, baraka chetana, que ocurre en cierta puerta, añatara dwara pavatta, eso significa que ocurre en una cierta puerta, de la puerta del cuerpo o la puerta del lenguaje. Kaya bachi dwaranam. O sea, de que eso significa de que uno puede matar por medio del cuerpo o uno puede matar por medio del lenguaje, ¿no? Y que origina la cometida de cortar la facultad vital de un ser sintiente por parte de uno que lo percibe como ser sintiente. Entonces, esa es la definición de matar, o panatipata, que literalmente significa hacer caer algo que respira, o sea, es matar. O sea, más adelante vamos a entrar en cada uno de los 5 componentes de la acción de matar y vamos a entrar en los medios con que uno mata, ¿no? O sea que vamos a entrar en muchos detalles. Pero sigamos ahora al segundo precepto. A ver qué dice aquí, hay un chat. Para grabar. Perdón, no había visto su mensaje, Héctor. Claro que sí. No sé si quería Marina grabar también. Co-host. Si alguien más quiere grabar, levante la mano y lo pongo como co-host. Ok. Ahora, el segundo precepto es el segundo precepto es robar, ¿no? Entonces, adinam, ¿no? Significa lo que no es dado, ¿no? O sea, eso significa lo que pertenece a otro. Y la propiedad de otro, ¿no? El otro está en condiciones de hacer lo que desee sin merecer castigo ni incurrir en falta, ¿no? O sea, de que normalmente se refiere que la otra persona posee haya sido adquirido legalmente o no sé, algo así. Y entonces ahí nosotros tenemos la definición de... Ok, después vemos el link del Diario de la Nación. Gracias, Miguel. Después yo hablé en la clase anterior de que en Argentina, o sea, había todo este movimiento para la legalización del aborto. Bueno, ahora hubo un artículo muy completo en el Diario de la Nación, que es un diario de Argentina, de una periodista que entrevistaba a representantes de distintas religiones para analizar la postura con relación a eso. Pero se misrepresented, ¿cómo se dice? El budismo yo creo que no se lo representó correctamente en ese, ¿no? Pero bueno, si quiere lo vemos al final. Entonces, y ahí nosotros tenemos la definición de robar. Entonces, con respecto a eso que es propiedad de otro, robar, tomar lo que no ha sido dado, significa la abolición de robar, que ocurre en cierta puerta, de las puertas del cuerpo o lenguaje. No, de nuevo. O sea que uno puede robar o puede dar una orden, ¿no? Que origina la cometida de apropiarse de eso por parte de uno que percibe eso como propiedad de otro, ¿no? Porque también es importante la percepción
O sea, a veces uno no se confunde algo y se cree que es de uno y uno lo toma. ¿No? Porque después vamos a ver en qué momento se produce la acción de robar. ¿No? O sea, es bien preciso esto. Por ejemplo, si uno levanta algo y lo quita de su lugar, eso ya es robar. Así que uno lo percibe como de otro, como de otra persona. Digamos. No, o sea, esto es... Pero bueno. Y lo que estábamos... nos fuimos a Jalapa, a París y después también con... Y ahora ustedes no estaban. Y también los que no estaban. Yo estaba viendo en los teléfonos, ahora, no sé si ustedes han visto, de que cuando uno va manejando y tiene no sé, Google Maps o Waze, no sé, y uno va manejando, no sé, y a veces uno quiere ver el teléfono y le aparece un mensaje y le pregunta, ¿usted está manejando? No sé si a usted le ha pasado eso. Y usted le dice que sí, no, le pica, pero está manejando, ¿no? ¿Está mintiendo usted? Cuando le dice, cuando usted le aprieta el teléfono. Que no. Eso es, bueno, todavía no vimos ese precepto. ¿Pero qué opina usted? ¿Es mentir? Sí, claro. Bueno, ahora cuando lleguemos al precepto vemos eso, antes que me olvide. Ok, después tenemos no castidad, porque claro, estos preceptos son para novicios y para laicos en los días de Upósita. Después vamos a ver el precepto de conducta sexual incorrecta cuando veamos los cursos de acción, de acuerdo con el Data Salini. O sea que nosotros vamos a estudiar primero un poco esto y después vamos a ver los 10 cursos insanos de acción. Entonces ahí vamos a ver la otra parte de la sexualidad, que es bastante compleja, que es lo que se llama conducta sexual ilícita, que es Micha Chara, ¿no? Micha Chara. Entonces, pero en este caso es para novicios y para personas laicas en los días de Upasana. Entonces, no castidad, abramacharilla, significa la abolición, chetana, de transgresión, vitikama, cuando hay oportunidad de permitirse. Eso significa pati sevana tana. Tana significa oportunidad y pati sevana significa algo así como incurrir o disfrutar también. Asadama, en eso que no es el buen dama, ¿no? Y que ocurre en la puerta del cuerpo solamente. Kaya dvara, o sea, de que este precepto es solamente la puerta del cuerpo. Y entonces, lo que no es un buen dama que ocurre en la puerta del cuerpo, entregarse al acto sexual, eso es metuna patisewano, ¿no? Como el estado de copulación. Eso es dvaya samapati, ¿no? Lo cual no es una conducta noble. Aseta charilla. O sea que eso es el tercer precepto. Hay muchísimos detalles con relación a esto. Ahora, no solamente con relación a este precepto, si ustedes quieren realmente aprender esto, tenemos que ir al Vinaya y tenemos que ir después al comentario del Vinaya, que es el Kanka Vitarani. Pero esto es muy, muy preciso. O sea, ustedes cuando empezamos a estudiar esto ya me van a empezar a preguntar cosas y yo les voy a tener que decir, lo siento, pero para aprender esto tenemos que ir a otros libros. O sea que esto estamos simplemente definiendo lo que es cada uno de las acciones que uno tiene que hacer con relación a los 5 primeros preceptos,
que de acuerdo con lo que vimos, son loka vaya o pakati vaya, que son faltas del mundo o son faltas naturales. Y el cuarto precepto es musavada, que es hablar falsedad, y falsedad significa el esfuerzo corporal o el esfuerzo verbal que destruye lo benéfico por parte de uno que da precedencia al engaño. O sea que mentir es una forma de engañar. No, entonces leamos en Pali ahí. Kaya payoga, ¿no? El término payoga es difícil de traducir, porque puede traducirse como medio también. Pero digamos que es por medio del cuerpo, kaya payoga, y vachi payoga es por medio del lenguaje, ¿no? Eso significa. Y atta vyanjana ko. Atta es también un término difícil, porque puede significar muchas cosas. Atta significa lo bueno, lo benéfico. Y vyanjanako significa eso que rompe o destruye, ¿no? O sea que uno puede romper lo benéfico por medio del lenguaje o por medio normalmente, y por medio del cuerpo también. O sea, uno puede tener lenguaje falso o mentir, digamos, por medio del cuerpo, ¿no? Entonces, y después dice, por parte de uno, que da precedencia al engaño. Es un compuesto visam varana purika rasa. Porque no se preocupen, después vamos a estudiar en profundidad cada una de estas cosas. Veamos primero la definición de cada uno de los 5. Y aquí hay una definición alternativa. Hablar falsedad significa la abolición incorrecta. Esta está mejor, esta definición. Que ocurren en cierta puerta, de las puertas del cuerpo o lenguaje, que origina el esfuerzo corporal o verbal para engañar a otro, por parte de uno que tiene el propósito de engañar. Esta definición está, yo creo, más precisa. O sea, de que por supuesto que siempre todo se origina en una abolición insana, ¿no? Entonces, micha chetana, eso significa abolición incorrecta. Y añatara dwara pavata significa que se origina en una cierta puerta. Y después kaya vachi dwaranam, que significa de la puerta del cuerpo o la puerta del lenguaje. Y después tenemos un vachi payoga samutapika, o kaya también. Entonces, pues es un compuesto que es para, visam, vadaka, kaya, vachi, payoga, samutapika. Entonces eso significa de que entonces esa abolición da origen a esfuerzo verbal o corporal, ¿no? Para engañar a otro. Decir algo que es falso a otro. Esa es la definición de musawada, hablar falsedad. Y bueno, y el quinto precepto es más complejo todavía. Porque es sura, miraya, maya, pamaratanam. Entonces es un compuesto. Tiene 4 términos. Bebida fermentada, sura, medalla, bebida destilada, eso es medalla. Maya puede significar varias cosas, vamos a ver después, pero digamos que es intoxicante. Y pamaratanam, que da origen a la negligencia o a la desatención. Eso significa pamaratanam, ¿no? Entonces el comentario aquí explica qué es sura. Sura, digamos, que es bebida fermentada. Entonces hay 5 tipos de bebidas fermentadas, que son las bebidas
que se utiliza. Es bueno esto también para saber qué es lo que bebía la gente en esa época. Entonces Pitta-sura es bebida fermentada de harina, Puba-sura, bebida fermentada de masa, pero Puba es algo así como cakes. ¿Cómo se dice? Porque lo que pasa es que yo no traduje como cakes, porque en México cake se dice de una manera, en España se dice de otra, en Sudamérica se dice de otra. Torta. ¿Por qué? ¿Cómo? Torta. Torta, pero aquí torta es un sándwich, ¿no? Es una Sí. torta. El sándwich es Bueno, la torta es el pan. La torta es torta. La torta es torta. Y el pastel es pastel. Y el sándwich es sándwich. No, por eso. O sea, una masa, ¿no? Y ya Hecha cocida. con harina y ya más o menos cocida, ¿no? Mm. Eso es Puba-sura. O Dana-sura es bebida fermentada de arroz, ¿no? Claro, ahí uno ve que ahí no había maíz, ¿no? Porque O maguey. no, ahí tampoco había. Porque ¿No? luego la gente por todo lo encuentra. Por eso, pero es muy interesante. Sí. En la India, Todo. en la época del Buda, bueno, ahora se consigue todo en todos lados, ¿no? Sí. Por Alibaba y por Amazon, ¿no? Pero, ¿y si es una bebida fermentada, pero no contiene alcohol? No es que se fermenta. Eso es bueno, eso es un buen punto. Así, no, eso no sé. Pero normalmente lo que se fermenta tiene alcohol. Sí, en efecto. O sea, ahora a lo mejor se puede hacer eso. Regularmente, Esa es la cerveza cero, esa. no, pero eso no se fermenta. Pero regularmente las fermentaciones son de alcohol. Pero hay fermentaciones, como la fermentación del limón, que produce azúcares. De los ácidos produce azúcares. O el tepache. El tepache produce alcohol. Pero por ejemplo, aquí tenemos eso, bebida fermentada con levadura, es la cuarta, y la quinta es bebida combinada con condimentos, o sea que así es como en México, aquí le ponen chile a todo. O sea que Sí. también le ponen chile, ¿no? Ajá. A las bebidas alcohólicas. Sí. aquí. Sí. Una cerveza, sí. Sí. Solamente la cerveza. No, yo todo, yo creo. Varias cosas. No. O sea que, ¿No? Hay atole que le ponen chile. pero el atole no es Chile alcohol, atole. o sea. Chile atole. Ah, no, el atole no es alcohol. No. Entonces eso, digamos, es lo que se llama sura y bueno, claro, son las bebidas que existían en la época del Buda. Sí. Pero bueno, sigamos. Y después Mirayam, bebida destilada, que es bebida embriagante de flores. Puba asaba. Asaba es un término técnico también en la Abhidhamma y en los suttas, que se refiere a los contaminantes. Pero un contaminante se define, una asaba es algo que ha fermentado por mucho tiempo. Entonces por eso yo no sé si destilar es eso. Pero una fermentación mucho más larga es lo que es asaba. No, entonces yo lo traduzco como destilada, porque yo no sé si tenía las técnicas de destilación. No. Pero entonces, de flores, de frutos, ¿no? De melaza, de miel, y también, número 5 es combinada con condimentos. O sea que también con chile. ¿Ok? Y ahora, lo importante es esto, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, pero a lo mejor un whisky no está incluido ahí, ¿no? Es lo que le decía. ¿No? Que no. Un vodka. El Porque vodka que es está hecho de papa. papa. Sí, o sea, ¿es hecho de papa el vodka? Bueno, De grano. tradicionalmente es de papa. Ahorita lo hacen de grano. Pero el vodka tradicional es de papa. O un mezcal que está hecho. Sí, o sea que hay muchas cosas que no están incluidas en esos dos. Un tepache, como menciona Juan, que está hecho de piña. Ajá. Pero aquí está la clave para interpretar el precepto de una manera universal. Porque intoxicante, mayam, entonces, la primera definición de maya es que causan intoxicación. O sea, de que mayam está relacionado con sura y con melaya.
Esa es la primera interpretación de Maya. Pero hay una interpretación que es más universal, que cualquier cosa que existe que intoxica, que cuando se bebe o se ingiere, ¿no? Uno se vuelve insensato, negligente, esto se denomina intoxicante. O sea, de que con esa definición alternativa, entonces uno incluye todo lo que no está en esas cosas que están antes y también drogas, ¿no? Entonces, mato, en realidad, insensato es una traducción muy suave, porque mato es como loco, ¿no? O sea, loco es un poco así que uno es, bueno, una persona que no responde, digamos, ¿no? Entonces eso es el otro significado de Maya. Entonces esa es la lectura que nosotros tenemos que hacer de este precepto. Alcohol, ¿cómo lo traducimos en español? Sí, o sea, Fermentados, destilados sí, y fermentados e intoxicantes. intoxicantes. Entonces en Maya incluiríamos todos los fermentados o destilados que no están, digamos, porque en la India de la época del Buda existía cierto, ¿no? Y de fermentados de destilado y también las drogas. Como el opio. Sí, o sea, es interesante. Yo no sé si el opio se menciona en el Canon Pali, habría que ver. Seguramente sí, porque es de la Sí, región. bueno, sí, es de la zona. Sí, está claro eso, venerable, porque luego hay personas que preguntan que si los pasteles que tienen luego Envinados. envinados y todo Con eso. ron. El pastel de ron. Ahora, de acuerdo con el Vinaya, eso no necesariamente es una transgresión del precepto, porque en realidad eso está mezclado, ¿no? O sea, Sí, no te vuelves loco con un pastel. ajá, sí. O sea, de hecho eso está, por eso les digo, si ustedes estudian esos libros, ahí van a ver de que, por ejemplo, comer una comida preparada o sea, está permitido, ¿no? Porque es una comida, no uno está bebiendo eso. Pollo al vino blanco. Porque Eso también se hace, ¿no? Sí. Entonces, y después tenemos pamaratana, ¿no? Entonces, eso es causante de negligencia, pero en realidad tana es que da origen, o sí, algo así, o la oportunidad, y pamara pamara es el opuesto de apamada, y pamada es el opuesto de la atención plena, ¿no? Entonces, esta abolición por medio del cual uno bebe, ingiere, pongo ingiere porque si uno dice bebe, entonces a lo mejor no incluye el consumo de droga. Eso se denomina causante de negligencia porque es la causa de insensatez y negligencia. Entonces ahí no viene incluida la heroína venerable. ¿Cómo? La heroína. Porque esa no se ingiere, esa se inyecta. Sí, o sea, Claro, o sea, o sea, hay cosas que, por ejemplo, en esa época a lo mejor, ¿no? Sí, pero claro, uno cae en legalismo con esto, ¿no? Pero el propósito del precepto es, o sea, La atención. ¿no? Sí, mantener- Cualquier cosa que da origen a la pérdida de atención, insensatez y negligencia, sí. ¿no? Venerable, la palabra ingiere viene en el canon Pali. Ya, ¿O eso es una- eso es ayoharati. Pivati es beber. Ayoharati es ingerir. No, o sea que sí, o sea, de que eso sí puede significar que no es necesariamente líquido o tragar, se puede traducir. Pero aquí no habla, bueno, claro, una inyección, usted dice. Sí. En esa época seguramente no había. no había. Claro, pero nosotros tenemos que entender esto de acuerdo a... Sí, o sea... Y siempre van a aparecer cosas nuevas, Sí. ¿no? Sí, Un microchip y... que te libera.
Venerable Marina levantó la mano. A ver, Marina, por favor, adelante. Sí, ya la bajé porque yo no sé si yo entendí mal cuando dijo usted que yo entendí que había dicho que apamada era el contrario de prestar atención, pero es el sinónimo, ¿no? Apamada es sinónimo de atención plena. Pamada es el opuesto, dije. El opuesto de la atención plena. Amada. Sí, son sinónimos. Son términos que refieren a lo mismo. Ya. Sí, por ejemplo, cuando el Buda, las últimas palabras, ¿por dónde están ya? Sí, apamarena. Apamarena, o sea, eso significa con atención plena. ¿No? O sea, de que no, sí. O sea, de que todas esas cosas producen que uno pierda la atención plena. ¿Ok? Bueno, si quiere después seguimos con esta discusión. Pero, se debe entender que bebida fermentada, bebida destilada, intoxicante, causante de negligencia, entonces aquí tenemos la definición, ya, es la abolición de ingerir bebida fermentada, destilada, intoxicante, que ocurre en la puerta del cuerpo nada más, ¿no? Por parte de uno que tiene el propósito de ingerir esto. O sea que ahí, vamos a ver en dónde dice, ahí dice chetana. Bueno, se debe entender, es veditava, se debe entender que, ¿no? Entonces, bebida fermentada, bebida destilada, intoxicante, causante de negligencia, es todo ese compuesto, sura, meraya, mayapa, maratanan, ¿no? Entonces, se debe entender que bebida fermentada, bebida destilada, intoxicante, causante de negligencia, es chetana, la abolición, ¿no? De ingerir ayo harana. Eso significa ingerir o tragar, ¿no? ¿Tragar qué o ingerir qué? Sura, meraya, maya, nam. Eso es genitivo plural. Ingerir, claro, sura, bebidas fermentadas, bebidas destiladas, intoxicantes. Y aquí dice, kaya dwara pavata, que ocurre en la puerta del cuerpo, ¿no? Por parte de uno, ayo harana, adi payena, por uno que tiene el propósito, adi paya significa propósito, de ingerir. No porque a lo mejor a uno le pueden forzar, ¿no? O engañar. También. O engañar. O sea que le dicen esto es esto y uno lo consume. Y es otro. Venerable. Pero ahora entonces si está hablando aquí de ingerir, beber o esto, pero obviamente ahorita hay otras cosas, como leer, Sí, claro. fumar, todo eso. Ya. Pero fumar yo creo que incluiría eso, ayo harana. Ayoharana. Ya. Yo creo que sí. Sí, cualquier cosa que uno se introduce en el cuerpo. Por eso, si uno va a esos tratados que les digo, entonces usted va a ver ahí las explicaciones de todo esto. Ese libro que lo tenemos ahí, el Kanka Vitarani, que es el comentario de el Patimokkha. Entonces, y ahí incluso nosotros tenemos el Kanka Vitarani, el traducido al inglés y también en pali, ¿no? O sea que es... ¿Y qué hay con las anestesias o algunos medicamentos? Claro, pero el propósito de eso es no intoxicarse, ¿no? Sino el propósito de eso es, ¿no?, que a uno lo curen de algo. Sí, esas son drogas que le están poniendo a uno. Si yo tuve una operación de un quiste en la lengua, ya estaba en el monasterio aquí, pero en Estados Unidos, y cuando fue con anestesia total. Y cuando fui ahí al hospital, el médico me dice, pero usted es un monje, me dice.
Usted, ¿cómo le van a...? Digo, no, bueno, pero esto está permitido. O sea, se ve que sabía el anestesiólogo, la persona. De todo eso. ¿Qué le digo? ¿No? Y si también me dijo, pero bueno, ¿y quiere tomar un calmante, ¿no? Porque mucha de la gente se pone nerviosa antes, ¿no? Claro, la anestesia se la ponen un poquito antes de que a uno lo operen, ¿no? Pero cuando uno entra ahí, no, pero eso está bien, ¿no? O sea que no. Ok, entonces, así aquí primero se deben comprender y determinar los 5 preceptos que comienzan con la atención de matar. Entonces sería bueno hacer también una especie de cuadro con la definición de cada uno de los 5 preceptos. O sea, optativo eso, pero no para que después podamos ir recopilando porque se va a agregar mucha información aquí. Ahora, la siguiente explicación de acuerdo... ¿Qué hora es? Perdón. 5:41. Entonces, la siguiente explicación del comentario es cuál es el objeto de cada uno de los 5 preceptos. No, o bueno, la transgresión. Entonces, aramanato, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de matar? El objeto nos estamos refiriendo desde el punto de vista de la vida, no como de objetivo, no. El objeto es, no, o sea, ¿qué es lo que uno mata? No, eso es aramana, ¿no? Entonces aquí yo tengo 2 explicaciones, porque algunas explicaciones de la Tasalini, nosotros estamos siguiendo las explicaciones del Kuda Kapata, Atakata, el comentario del primer libro, el Kuda Kapata. Pero muchas de las explicaciones de la Tasalini son más claras. No son diferentes, pero son más claras. Pero entonces, ¿cuál es el objeto de matar? Aquí matar seres sintientes tiene como objeto la facultad vital. Pero ahí ustedes tienen una definición más precisa de la Tasalini, que es lo mismo. Matar seres sintientes tiene como objeto formaciones, fenómenos condicionados, realidades últimas condicionadas, ¿no? Porque su objeto es la facultad vital. O sea, de que esa definición es un poco más... Porque claro, cuando uno corta la facultad vital, uno corta todo lo demás condicionado en esa vida de ese ser, ¿no? Entonces ese es el objeto de matar, ¿no? Tomar lo que no ha sido dado, no castidad, ingerir bebidas fermentadas, bebidas destiladas, intoxicantes que causan negligencia, tienen como objeto, entre los estados materiales, ciertos fenómenos condicionados, como la base visible, etc. O sea, de que las bases son una forma también de aprender las realidades últimas. Hay 18 bases, que lo van a ver en el capítulo 7 del compendio, ¿no? Entonces, aquí nos estamos refiriendo a las bases externas, ¿no? Entonces ahí dice Rupa Ayatana Adi, ahí, ¿no? Rupa Ayatana es la base visible, Adi significa etcétera, Añatara significa cierta, y Sankara se refiere a los fenómenos condicionados, Aramanani, Aramana es una voz neutra, por eso termina en plural, ¿no? Objetos condicionados, fenómenos condicionados, cierto fenómeno condicionado entre las bases visibles, etc., ¿no? Rupa Damesu, entre los estados materiales, ¿no? Entonces, eso es el objeto de la transgresión de esos preceptos. Y tomar lo que no ha sido dado tiene como objetos seres sintientes o cosas. O sea, de que uno puede robar una cosa, que eso no es
o puede robar un ser sintiente, en el caso de un secuestro, por ejemplo. ¿No? O sea, hay distintos tipos, supongo yo, de secuestro. Venerable, ¿y cuando alguien destruye algo de otra persona, sería como robar también? Eso lo vamos a ver. Vamos a ver que hay distintas formas de robar. ¿No? O sea que es. Y hablar falsedad tiene como objeto un ser sintiente porque ocurre con respecto a ese a quien uno habla la falsedad. Entonces al güey no le estamos mintiendo. Y usted ya le contestó la pregunta que yo había hecho. ¿No? Claro. En realidad, cuando una computadora le pregunta a uno, usted está manejando, y uno está manejando y le dice, no, en realidad eso no es un ser sintiente. ¿No? ¿Y cuál era la otra que usted me había preguntado, Aparicio? Sobre mentir con el cuerpo, o sea que si luego hay perros que son agresivos, ¿no? Entonces hay una técnica que es agacharse, como recoger una piedra y el perro sale huyendo. Pero uno no recoge nada, en realidad, o tal vez cuando uno está jugando con su perro y hace la finta de que avienta la pelota y el perro sale corriendo. Pero eso es mentir. Pero hay un ser sintiente Sí. y lo reconoce. Sí, o sea, con el cuerpo uno puede mentir también. Por ejemplo, si una persona le pregunta, ¿dónde está Jalapa? Y usted no le contesta. Le dice, así, Jalapa está allá. Entonces, le está, ¿no? O sea que es la expresión verbal, corporal en ese caso. O sea que son las dos expresiones. Y por ejemplo, saber la verdad sobre algo y callar, o sea, no querer decir mentiras, pero no querer decir la verdad, simplemente ser omiso. A ver, habría que analizar caso por caso. Por eso esto se vuelve. Si quiere vamos a terminar estudiando el Kanka Vitarani. Pero sí, o sea, todo eso está increíblemente explicado. ¿Y las mentiras piadosas? Son mentiras. Sí, o sea, ahí está la definición, ¿no? Que uno tiene la intención de ocultar, ¿no? O engañar a otro. O sea, porque en realidad cuando uno dice una mentira piadosa uno está engañando. Claro, o sea, hay que ver también la cuestión de la gravedad de la falta. Ese es otro tema que también se ve aquí, ¿no? O sea, porque el problema es que una mentira piadosa es un curso completo de acción, ¿o no? Nosotros vamos a ver que no. O sea, solamente... Entonces, pero no nos adelantemos, ¿no? ¿No? Sí, o sea, de que la gravedad de la falta no es la misma, ¿no? También depende a quién uno le esté mintiendo, ¿no? Ok, y también de acuerdo a algunos, la no castidad tiene a seres sintientes como objeto, y tomar lo que no ha sido dado cuando se roba un ser sintiente. O sea, aquí al principio, cuando abrimos el monasterio, nosotros nos fuimos y se quedó Sara, una señora de Estados Unidos, y vino una persona que no estaba muy bien mentalmente, y nos habían regalado un perro y se lo robó, se lo llevó. ¿No? ¿No? O sea, por ejemplo, o sea, eso es, o sea, uno puede robar un ser sintiente, ¿no? Entonces el objeto es un ser sintiente. Entonces, también de acuerdo a algunos, la no castidad tiene a seres sintientes como objeto. Claro, si nosotros hablamos de realidad convencional, o sea, la no castidad, el objeto es un ser sintiente. Pero un ser sintiente es un concepto, ¿no? Pero de acuerdo con el Abhidhamma hay que hablar de acuerdo con las bases. Y tomar lo que no ha sido dado, cuando se roba a un ser sintiente, entonces el objeto es un ser sintiente. Pero en realidad lo que uno se está llevando son los agregados. 5 agregados en este caso. Sin embargo, aquí el objeto de seres sintientes está basado en fenómenos condicionados, no en conceptos.
De esta forma aquí se debe comprender y determinar de acuerdo a los objetos. O sea, de que también habría que hacer un cuadro con relación a los objetos de cada uno de los 5 preceptos. Primero la definición, los objetos. Entonces ahí ustedes ya lo tienen hecho. Me había olvidado. Entonces matar, el objeto es la facultad vital. Robar, ciertos fenómenos condicionados entre los estados materiales como la base visible, etc. Pero si ustedes quieren hablar así de una manera conceptual, uno roba un ser sintiente o una cosa. La no castidad también. Si hablamos de realidades últimas, son ciertos fenómenos condicionados entre los estados materiales como la base visible, etc. Pero solamente ser sintiente, ¿no? Lenguaje falso, ser sintiente. O sea que con el teléfono no. Y bebidas fermentadas, bebidas destiladas e intoxicantes que causan la negligencia, ciertos fenómenos condicionados entre los estados materiales como la base visible, etc. Lo que pasa es que lo que uno consume tiene muchas propiedades materiales, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, a ver cómo vamos a tiempo. Faltan 9 minutos para las 6. Entonces vamos a avanzar un poco porque si no, no terminamos nunca. Pero entonces ahora, la explicación del comentario sigue cómo hay que tomar los preceptos, ¿no? O sea, entonces, adanato significa de acuerdo a la forma en que se toman los preceptos. Entonces estos preceptos de abstención de matar, etc., estamos hablando de los 10 preceptos, ¿no? En el caso de un novicio, estos se toman solamente en la presencia de un bhikkhu. O sea, de que uno no se puede hacer novicio por sí mismo, digamos. Uno tiene que tomar los preceptos por parte de un bhikkhu. Pero para un devoto laico, estos preceptos se toman por uno mismo. O sea que un laico puede tomar uno mismo los preceptos o puede en la presencia de otro, que puede ser un laico o un monje. Normalmente los laicos, si van a los monasterios, toman los preceptos en la presencia de monjes, pero los laicos pueden tomar ellos mismos los preceptos. Y entonces eso es la primera explicación. Y la segunda es, los preceptos se pueden tomar todos juntos o se pueden tomar uno por uno. O sea, normalmente uno toma los preceptos uno por uno. O sea, uno repite, Panatipata, Veramani, Sikapadam, Samadhiyana. Adena Rana, Veramani, Sikapadam, Samadhiyana. O sea, pero también uno puede decir, uno toma como un paquete. Los tomo todos juntos ya. Entonces uno ya toma los preceptos. O sea que, entonces, pero aquí hay una cuestión. Si cuando se toman todos juntos los preceptos, hay una sola abstinencia y hay una sola abolición. O sea que uno decide, yo voy a observar, digamos, los 5 preceptos. Entonces eso tomarlo juntos. Entonces uno se está absteniendo o decidiendo abstenerse y hay una sola abolición para los 5 preceptos. Pero en base a la función se entiende que son de 5 tipos. Pero se debe entender que cuando se toman individualmente hay 5 abstinencias. Abstenerse de matar, abstenerse de robar, de conducta sexual incorrecta, de lenguaje falso, de alcohol, drogas, etc. Pero en base a la función se entiende que estos son de 5 tipos. De esta forma aquí se debe comprender y determinar de acuerdo a la forma en que se toman. O sea, de que lo que hay que recordar aquí es que un novicio, una novicia, solamente tiene que tomar los preceptos por parte de un bhikkhu, ¿no? Y un laico puede tomarlo individualmente o por parte de un laico, otro laico que se los dé, ¿no? O un bhikkhu que se los dé, ¿no?
Y uno puede tomar uno por uno, como normalmente se toma, uno los puede tomar todos juntos, ¿no? A los preceptos. Ahora, ¿cuándo se rompen los preceptos? ¿No? Ahora, para los novicios, si un novicio rompe un precepto, se rompen todos los preceptos. Eso significa que el novicio tiene que volver a tomar todos los preceptos, tiene que volver a hacerse novicio, ¿no? Porque estos preceptos son para ellos, los novicios, como las 4 ocasiones de derrota de los bhikkhus. O sea, hay 4 cosas que los bhikkhus no pueden hacer y que significa que uno deja de ser bhikkhu. En el caso de los novicios es lo mismo. Entonces, si los novicios transgreden un precepto, entonces significa que tienen que volver a tomarlo de nuevo, ¿no? Pero la responsabilidad de la acción se determina solamente de acuerdo con ese precepto que se transgrede. Esto es bien importante, porque una cosa es el kama, ¿no? Y otra cosa es la cuestión de los preceptos. Entonces, por ejemplo, supongamos que un novicio consuma alcohol, drogas, digamos, ¿no? Entonces, eso significa que rompió los 10 preceptos, ¿no? Pero la responsabilidad kámica es solamente por el precepto que rompió, no por todos los 10, porque ahí está la intención de, no sé si se entiende eso. Sí. ¿Se entiende? Pero para los dueños de casa, es decir, los laicos, cuando se rompe uno, solamente se rompe uno. Entonces, tomando de nuevo ese que se rompió, los preceptos, la quíntuple virtud se establece de nuevo. Entonces, por ejemplo, para un laico, si uno, no sé, mata a un ser sintiente, digamos. Un guajolote. Entonces uno tiene que tomar nuevamente ese precepto. No tiene que tomar todo de nuevo, ¿no? Eso quería decir. Y si hace ¿cómo? Y si nada más hace ¿cómo? Ay, se me fue el nombre. ¿Sí hace qué? La abstinencia de los 5. Muy buena pregunta. Ahí viene eso. Y el comentario lo explica eso, ¿no? Pero otros dicen, ¿no? Claro, otros normalmente es una opinión alternativa, pero cuando los preceptos se toman individualmente, cuando se rompe uno, solamente uno se rompe. Pero cuando se toman todos juntos, así asumo la virtud dotada de 5 partes, o sea, de que uno toma los 5 preceptos así en masa. Cuando se rompe uno, todos los restantes se rompen porque uno tomó los preceptos en masa. Entonces es igual que los novicios. En ese caso sí. O sea, de que si uno tomó los 5 preceptos en grupo, y uno transgrede uno, como los tomó en grupo, está transgrediendo todos, pero la responsabilidad kámica es solamente del que rompió. Entonces ahí el comentario pregunta ¿por qué? ¿Por qué cuando se toman juntos y uno rompe todo? Debido a la indivisibilidad de la toma de los preceptos. Pero la responsabilidad de la acción se determina solamente de acuerdo con ese precepto que se transgrede. Entonces de aquí se debe comprender y determinar de acuerdo a la ruptura. O sea que hasta aquí llegamos, ¿no?